Aquí hay algunos conceptos que lo vamos a utilizar más adelante cuando sea la parte práctica. Por ejemplo, vamos a ver variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces nosotros tenemos que saber qué significa variable cualitativa y qué significa variable cuantitativa y saber interpretar, porque hay fórmulas para variables cualitativas y fórmulas para variables cuantitativas. El procedimiento para elaborar cuadros estadísticos de una manera se hace cuando son datos continuos y de otra manera se hace cuando son datos discretos. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien los tipos de datos, los tipos de variables, si es muestra, si es población. Yo no les voy a pedir que sepan de memoria, pero sí tienen que saber reconocer, porque si no, no vamos a saber qué fórmula aplicar o qué procedimiento seguir, o no vamos, y ahí, por más que sepamos el procedimiento, si no sabemos identificar, vamos a hacerlo mal, ¿no? Ok, entonces vamos a ir viendo algunos conceptos. La clase pasada ya comenzamos a ver algunos. Vamos a ver una revisión y vamos a ver si han comprendido lo primero. Yo es que me comprometía a subir a la plataforma un material, pero voy a ser honesto, no me dio tiempo de terminar. ¿Por qué? Yo pensé que este periodo ya iba a ser presencial. Entonces, íbamos a estar pasando clases en ya presencial, ¿no? Y entonces, y como vamos a comenzar, por lo menos hasta el momento no hay otra instrucción de manera presencial, entonces este material que yo le estoy preparando consta de algunos ejemplos para que sea más fácil a ustedes cuando tengan que repasar, sea más fácil entenderle. Entonces, lo estoy modificando lo que yo tenía preparado para que estoy colocando algunos casos de estudio y bueno, ya van a ir viéndolo. No lo he terminado todavía, pero la próxima clase que vamos a terminar esta primera unidad, ya también va a estar terminado este material. Por eso es que no se los he subido, ¿no? Ok, entonces, la clase pasada nosotros vimos un poco de la introducción de la estadística, el objetivo de la estadística, ¿no? Veamos, repasemos brevemente esto y después vamos al tema que vamos a ver hoy, ¿no? El objetivo fundamental de la estadística es obtener conclusiones de la investigación empírica usando modelos matemáticos. Entonces, por eso se dice que la estadística es una parte de la matemática. Por decirle, ustedes saben, han escuchado cómo se descubrió la gravedad por la famosa manzanita que cayó de un árbol, ¿no? Y le cayó en la cabeza a Isaac Newton, que decía, ¿no? No sé si será cierto que le cayó en la cabeza, pero bueno. Entonces, ese fue un fenómeno que sucedió. Entonces, este señor comenzó a estudiar ese fenómeno y al final descubrió la ley de la gravedad. Entonces, todo ese procedimiento es un procedimiento estadístico. Entonces, primero hubo una observación, ¿no? Entonces comenzó a investigar por qué fue que cayó, por qué cayó con la misma velocidad y comenzó a buscar todas las variables que estaban afectando a esa caída de la manzana. Hasta que llegó a una ley y una fórmula. Entonces, primero es el modelo de la manzana, y ese modelo, hay una diferencia entre modelo y ley. Los modelos no tienen leyes, no tienen fórmula para comprobar. Por eso dice el modelo de Newton, el modelo de Dalton, etcétera, ¿no? Porque no podemos nosotros comprobarlo. Por eso es necesaria para toda ciencia que requiera análisis de datos y diseños de experimentos. Yo le decía el famoso tema del dióxido de cloro para el COVID, por ejemplo.
por qué es que los organismos mundiales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y los gobiernos no autorizan su tratamiento, su uso para el tratamiento de COVID, porque no se ha realizado un diseño experimental. Eso se ha hecho nomás a través de empírico. O alguien por ahí le hizo bien y bueno, él ya dice lo está generalizando. No, tenemos que realizar un análisis estadístico. Ramas de la estadística, esto es lo importante, ¿no? Pues desde aquí comenzamos a ver las cosas importantes, que repito, eh, no, es, no les voy a pedir que estudien de memoria, pero tienen que saber diferenciar claramente las dos ramas de las estadísticas. Decían que eran tres, yo le quité la otra porque la otra dice probabilística y eso no existe, ¿no? Ok, entonces la estadística descriptiva, como su nombre dice, describe la información. Y a través de esa descripción, yo obtengo conclusiones. Entonces, por ejemplo, están reunidos todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Hábitat ahí en la facultad y yo hago una encuesta y encuesto, por decirle, por decirle, si bien o de si ellos estudiaron colegio fiscal o particular, por decirle, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Voy uno por uno a todos los estudiantes y le pregunto, ¿usted estudió en colegio fiscal o particular? Y después de eso, que terminé la encuesta, entonces yo digo, 20% vienen de colegios particulares y 80% de colegios fiscales. Entonces yo hago una descripción de lo general. En lo general significa que están todos los estudiantes y saco una conclusión particular. 80% fiscales y 20% particulares. Entonces, esta estadística descriptiva la utilizan las ciencias sociales, las ciencias humanísticas. ¿Cuáles son las ciencias sociales? Por decirle, economía, sociología, donde estudian de manera general a la población. En esta estadística descriptiva, ustedes siempre recuérdense del famoso censo de población y vivienda, donde ahí inclusive ese día no se sale de su casa, nadie puede salir de su casa, vienen los encuestadores a recoger toda la información por eso es de la población y de las viviendas, si tienen vivienda, no tienen vivienda, si es alquilada, en anticrético, cuántas familias viven en esa vivienda, por eso se llama información de población y vivienda. Y después toda esa información del censo, por decirle, la relativa a la vivienda va al Ministerio de Vivienda. Lo relativo a si cuántos hijos tiene, están en colegio privado, en colegio particular o no van al colegio. Entonces, esa información relativa a educación se la llevan al Ministerio de Educación. ¿Tiene seguro médico? ¿No tiene? ¿Dónde va cuando se enferma? Etcétera, etcétera. Toda esa información va al Ministerio de Salud y así sucesivamente. Entonces, de ahí cada ministerio comienza a desglosar, a desmenuzar esa información y nos presenta información categorizada. Entonces, con eso por decirle, el Estado dice, con esos resultados, o los municipios dicen, bueno, en esta zona, en Santa Cruz, existe tanta cantidad de población y de acuerdo al censo, hay unos índices internacionales que dice, por ejemplo, que tiene que haber un profesor cada 25 estudiantes. Entonces dice aquí, señores, faltan escuelas, faltan profesores. O faltan, tiene que haber médicos generales, por decirle, ¿no? Un médico, no recuerdo si es cada 1000 personas o cada 10.000. Entonces dice, aquí tantos médicos y tanta población, faltan médicos. Tiene que haber una cierta cantidad de camas por cada habitante. Entonces aquí faltan camas, entonces se deben construir hospitales. Entonces esa información va al Ministerio de Planificación para que él planifique, porque obviamente no hay el suficiente dinero para resolver todos los problemas.
Pero el Ministerio de Planificación elabora un plan y de acuerdo a ese plan se ve qué es lo prioritario. Así funcionan los países normales. En el nuestro no funciona así, sabemos, ¿no? Se sabe que faltan escuelas, que faltan hospitales, pero se prefieren construir canchas, ¿no? Entonces se prefieren construir aeropuertos donde no hay gente, estadios donde no hay de 25.000 personas, donde la población es 15.000, etcétera, ¿no? Ok, pero eso es lo que se hace. Entonces, la descripción descriptiva dice, la función descriptiva se enfoca en la presentación y clasificación de los datos obtenidos de la población y se los analiza, ¿no? Y la estadística inferencial o también llamada inductiva o analítica induce, dice, ¿no? Entonces proyecta. Esa es la estadística que utilizan más las ingenierías. ¿Por qué, por ejemplo? Porque hay una fábrica, o por decirle, un ejemplo de una fábrica, por ejemplo, en ingeniería todo es estadística inductiva. Hay una fábrica que está fabricando una Coca-Cola, por ejemplo, fabrica miles de envases de gaseosa y ellos tienen que hacer un control de calidad de la tapa si está tapando bien, por decirlo. Entonces ellos no pueden estar. Si hoy se utilizarían el método descriptivo, significa que todas los envases de gaseosa que se fabrican tienen que probarse si la tapa está bien. Eso resultaría imposible y antieconómico y bueno, no se puede hacer. Entonces para eso se tiene que hacer una recolección de datos, una muestra, tomar una muestra y dice cada hora o cada 15 minutos voy a sacar un envase y si es cada hora, al día tengo 24 muestras, se prueban esos 24, esas 24 gaseosas y por decirle, después dice de las 24, 23 están bien y una está mal. Entonces 23 entre 24% y uno dice tal porcentaje de gaseosa este, está funcionando bien la envasadora. Y después dice, en base a esas 24 gaseosas, él dice, ¿no? Esta máquina tiene una eficiencia o una productividad de tanto por ciento. En base a esa pequeña muestra, induce o generaliza que toda la producción de esa máquina tiene ese mismo comportamiento. Otro uso que tiene la estadística inductiva son, por decirle, las famosas encuestas que se hacen en las elecciones. Ustedes han visto que no se encuestan 2.300 personas en toda Bolivia y de base a esos 2.000 personas, ellos dicen, no, bueno, de acuerdo de estas 2.000 personas, dice que el 40% dice que va a ganar el MAS, entonces dice uno, ¿no? De acuerdo a esta encuesta, el 40% de la población de Bolivia va a votar por el MAS. Entonces, en base a una pequeña, generaliza. Ok. Entonces, para que quede claro, estadística descriptiva de lo general a lo particular y estadística inductiva de lo particular a lo general. Ok, veamos a ver si se ha comprendido. Yo le digo a ustedes, durante la gestión pasada, el puntaje promedio del examen de admisión de jóvenes estudiantes fue de 71 puntos en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Entonces, esta información es parte de la estadística descriptiva o inductiva. Sabemos que inferencial es lo mismo que inductiva, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Esta afirmación que se hace es parte de la estadística descriptiva o de la estadística inferencial y por qué. Descriptiva. ¿Por qué? Porque los promedios se sacan en base a todos los resultados, se toman en cuenta. Exactamente. Siempre que nosotros hablamos de promedio, significa que es una gran cantidad
hemos tomado un promedio, entonces descriptiva. El segundo dice, probablemente en la siguiente prueba de admisión a un cargo para el área de venta, llegarán aproximadamente 85 postulantes. ¿De dónde viene esa información? ¿De la descriptiva o de la inductiva? Inductiva. Inductiva. Ok, ustedes fíjense, siempre que dice probablemente, posiblemente, ya nos está induciendo a través de una probabilidad. Por ejemplo, dice posiblemente mañana va a llover. Entonces es porque han analizado los vientos, la humedad, etcétera, etcétera. Inductiva, ¿no? Dice, la compañía R&M predijo que sería el ganador de una elección presidencial después de conocer los resultados de las votaciones de 25 mesas de sufragio, de un total de 1.500. Esta es una empresa encuestadora y predijo que el ganador de una elección presidencial, después de conocer los resultados de 25 mesas, predijo de un total de 1.500. Inductivo. Inductivo, porque fíjese, aquí dice, inductiva, ¿no? De 1.500 solamente sacó una encuesta de 25. Entonces, inductiva. A través de esos 25 induce. Ok, entonces eso es importante establecer, ¿no? Ok. Vamos a ver ahora lo que es población y muestra. Porque nosotros podemos hacer análisis de una población o de una muestra. El análisis de una población, de manera lo más conocido, es el censo. Precisamente dice de toda la población, ¿no? Ok, la palabra población tiene varios significados. En el uso común se refiere a todas las personas que viven en una región, un departamento del país. O también no solamente las personas. Dice la población de ganado vacuno también dice, ¿no? Entonces se utiliza para que en una determinada zona hablar de una determinada característica, ¿no? O la población de maderas Mara, por decirlo, Tajibo, está decreciendo en la región de la Chiquitanía, ¿ok? Entonces, es el concepto población, el común o vulgar que nosotros utilizamos. El concepto de población en estadística va más allá de lo que se conoce como una característica de esa determinada región o localidad o de esa área geográfica. Una población en estadística dice precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos, fíjense, que presentan una característica común. Entonces, nosotros ya no tenemos que hablar de la población, ¿no? Sino de qué o qué cosa. En estadística yo tengo que hablar de la población, pero en base a una característica. En esa población, ¿qué cantidad son mujeres o son hombres? Pues entonces ya estoy identificando por el censo, ¿no? Ok, entonces tiene que haber una característica común de estudio. No es nomás decir, si decimos la población de Cotoca, eso no es estadística, eso es el término común. Pero si hablamos del sexo, vamos a identificar la cantidad de mujeres y de hombres. Entonces ya yo estoy diciendo que es una característica de esa población. Ok, entonces una población es un conjunto de todos los elementos, fíjense, ya no estoy hablando aquí de personas, sino de elementos, porque sabemos que no necesariamente son personas. Un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales sacamos conclusiones. Porque una cosa muy importante que tiene la estadística, que siempre tiene que tener un objetivo de estudio. Entonces tengo que sacar conclusiones ¿de qué? De algo que yo quiero saber. Entonces de un objetivo que yo me planteé. Ya vamos a ver más adelante en el método estadístico, eso se llama una hipótesis, ¿no? Entonces repito, una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, por ejemplo, la población de Cotoca, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Hay mayor cantidad de mujeres,
o mayor cantidad de hombres, por ejemplo. Yo quiero saber cómo es la distribución por sexo. Yo quiero saber de la población de Cotoca, clasificarlo de acuerdo a las edades, por decirle, ¿no? Entonces, para saber si la población es joven o son longevos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Los miembros del Colegio de Ingenieros de Santa Cruz. Eso no es una población, porque eso solamente es un ente colegiado. Pero si nosotros estamos viendo a todos los ingenieros de Santa Cruz que están inscritos en el colegio, entonces es una población. Por decirle, yo puedo decir los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Hábitat. Entonces, los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Hábitat no es una población, utilizando el término común, ¿no? Pero estadísticamente, si yo voy a estudiar alguna característica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Hábitat, ahí sí se convierte en una población. El tamaño que tiene que tener una población es un factor bastante de mucha importancia, de lo más importante que hay, pero es bastante, no diría complicado, porque hay una fórmula y hay unas tablas para saber, ¿no? Se dice que tal cantidad de población tiene Bolivia, ahí nos dice cuántas personas se deberían encuestar. Mientras mayor la cantidad de encuestadores, disminuye el margen de error. Pero normalmente para las elecciones calculan con un margen de 3,6%. Entonces eso da entre 2.000 y 2.000 personas, 2.200 personas. Pero esto resulta, es bastante discutido por diversos autores, ¿no? En lo que dice un autor y lo que dice otro, hay una diferencia. Entonces, este tema de la cantidad, del tamaño de la población, en el caso nuestro vamos a utilizar la fórmula directamente, ¿ya? Porque nosotros no somos expertos en estadística. Entonces, los que van a realizar un análisis estadístico bastante profundo, entonces ellos realizan sus propios modelos para determinar la cantidad. Para nosotros vamos a utilizar una fórmula, ¿ok? Pero, como le digo, es lo más importante, porque dependiendo del tamaño de la muestra, si yo encuesto a mayor cantidad de personas, el margen de error disminuye. Si encuesto a menos, el margen de error disminuye. Pero encuestar a mucha gente resulta caro, demora más tiempo, y algo importante que tienen que ver las encuestas es el tiempo, ¿no? Porque de un día para otro las cosas pueden cambiar. Entonces, y este tamaño viene dado por los elementos que constituyen la población. Entonces, dependiendo del número de la población, es que se salen cuánto sería la encuesta, ¿no? Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a esta como una población infinita. Por ejemplo, dice el conjunto de todos los números positivos. Una población finita es aquella que está formado por un limitado número de elementos, por ejemplo, el número de estudiantes de la facultad. Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación de todos los elementos dificulta el trabajo, porque ahí comienzan a aparecer algunos errores en el muestreo que se llaman. Por ejemplo, ¿qué podría ser un error en el muestreo? Entonces, están todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Hábitat ahí en la facultad. Vamos a suponer que se va a regalar chamarra, ese que están todos, caramba, ¿no? Entonces, se comienza a hacer una encuesta para decir, ¿qué le pareció, por decirle, la chamarra que se regaló el año pasado? Y alguien dice, por ejemplo, ¿qué chamarra? O yo no sé de qué están hablando. Entonces ahí uno comienza a analizar, pero ¿qué es lo que pasa con él? Entonces, vamos a suponer que todas las personas se las he identificado en la encuesta, cosa que no se puede. En la encuesta son aleatorias, no podemos saber, ¿no? Pero vamos a suponer. Entonces yo voy y busco a esa persona y le digo, ¿y por qué has respondido esto? ¿No te acordás la chamarra del año pasado?
Y él dice, no, es que yo estaba en otra facultad y recién ahora vine. O yo estaba en otra universidad y hice traspaso. Entonces eso se llama un error de muestreo, un falseamiento de la información. Y eso no es a propósito. Eso es porque esa persona no sabía, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas cuando la población son muy grandes, ¿no? Entonces dice, dificulta el trabajo, mayor tiempo, aumentan los costos, ¿no? Entonces, para solucionar ese problema de estar viendo el tema de la población, utilizamos las muestras estadísticas. Es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los individuos, sobre todo si estos son muchos. En lugar de examinar a la población, bueno, en estadística también a la población se le dice universo poblacional, por si acaso. Población o universo poblacional. Todo, ¿no? Ok, dentro de esa población puede ser finita. Una población finita es aquella que tiene un número limitado de elementos, ¿no? Los estudiantes de la Facultad de Hábitat. O la estatura de los estudiantes del curso de estadística del 2020. Aquí ya, cuando ya digo la estatura, entonces ese dato, esa información se convierte en un dato estadístico. Y la población infinita es cuando hay gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de peces en un río. Población infinita es un concepto teórico, ¿no? Entonces, por eso que nosotros cuando nosotros decimos la cantidad de la muestra, para nosotros va a ser finita. Pero cuando decimos una gran cantidad de personas o una gran cantidad de alguna cosa, cuando utilizamos esos términos, vamos a suponer que es infinita. ¿Por qué le digo eso? Porque también hay una fórmula cuando la cantidad es poca o cuando la cantidad es mucha. Entonces tenemos que, cuando decimos una gran cantidad y no nos dice cuánto, entonces nosotros decimos infinita. Parámetro. Nosotros hemos dicho acá que en la población, por ejemplo, que algo por aquí puse la estatura de los estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber, el parámetro dice, es una medida resumen, porque cuando nosotros recolectamos una información y la tenemos toda esa información, nosotros no podemos ni analizarla, ni interpretarla, ni sacar conclusiones. Entonces nosotros la podemos organizar desde los que son más pequeños hasta los que miden más, hasta más alto. Podemos agruparla, lo que mide entre 1.30 y 1.40, ¿cuántas personas? Entre 1.40 y 1.50, tantas personas. Entonces después yo puedo decir, ¿no? La mayor cantidad de los estudiantes miden entre 1.60 y 1.70. Entonces es una manera de organizarla. Y cuando yo saco un resultado de esa información, eso llamo parámetro. Parámetro, yo hablo de la población. Y ahí puedo sacar la media, la desviación típica, la desviación estándar, la proporción, el porcentaje. Cuando es de la población, se llaman parámetros. La media de la población poblacional, por eso dice oficial, yo le he puesto poblacional para que sepan, ¿no? Entonces, esto se utilizan las letras griegas, ¿no? Mi, lambda, por decirlo. Ya cuando veamos en la práctica ya vamos a ver eso. Entonces, repito, para que ustedes recuerdan, parámetro P de población. ¿Ok? Muestra. Se llama muestra una parte de la población a estudiar que sirve para representarla. Una muestra debe ser definida en base a una población, porque la muestra viene de una población determinada. Ejemplo, el estudio realizado a 50 miembros del Colegio de Ingenieros de Santa Cruz. Recuerda que
la totalidad de los ingenieros que están afiliados al Colegio de Ingenieros de Santa Cruz es la población. Pero si nosotros solamente vamos a encuestar a 50, entonces estamos hablando de una muestra. El estudio de muestra es más sencillo que el estudio de la población. Es más económico y se hace más rápido. Y si lo hacemos bien, representa a una población. Entonces, ¿qué significa hacerlo bien? Que las encuestas se realicen bien, ¿no? Una muestra representativa contiene las características relevantes de la proporción. Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta información para hacer referencia sobre la población que está representada en la muestra. En consecuencia, muestra y población son conceptos relativos, porque la muestra, los datos de la muestra vienen de la población. Ok. Estadístico o estadígrafo es una medida de resumen que describe una característica de la población. Aquí, por ejemplo, también puede ser la media poblacional, puede ser la desviación, puede ser la proporción, puede ser el porcentaje, lo mismo que acá. Solamente que parámetros es de la población y estadístico o estadígrafo es de la muestra. Mientras dije que la media de una población se representa por la letra griega mi, mu, aquí el estadístico se representa por una X y su barra arriba. Pero es lo mismo, ¿no? Estadístico, estadígrafo para la muestra y parámetro para la población. Nosotros lo vamos a identificar, los parámetros por letras griegas y los estadísticos por letras latinas, ¿no? Uso de la estadística. La estadística proporciona un conjunto de métodos aplicables en todas las áreas científicas y otras ligadas a nuestras actividades cotidianas donde se acumulan, se analizan y se interpretan. Los métodos de estadística juegan un papel principal en salud y medicina. Por decirle, para saber, como le dije anteriormente, si los hospitales están llenos, la cantidad de médicos, etcétera, ¿no? En biología, para el tema de las enfermedades, en economía, para saber la inflación, para saber si hay un decrecimiento o un crecimiento económico, para ver si hay un superávit, se está exportando más o menos, en la ingeniería, para la calidad, etcétera. En todo donde hay ciencia, se utiliza la estadística. El método estadístico. Entonces, la estadística es una ciencia y tiene un método o un procedimiento estadístico. Entonces, ¿qué es el método estadístico? Si alguien tiene alguna duda o no entendió alguna cosa, me pregunta, ¿ya? El método estadístico, dice, ¿no? Es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis o la hipótesis y los instrumentos de trabajo de investigación. Como yo le decía, cayó la manzana y él quiere utilizar la estadística para ver por qué cayó la manzana. Entonces la hipótesis es por qué cayó la manzana. Y tiene que realizar un método para ver, explicar por qué cayó, ¿no? La aplicación de este método es lo que diferencia al conocimiento científico del conocimiento ordinario. Volvemos al tema del dióxido de cloro. Lo que ellos hacen es un conocimiento ordinario, empírico, o por decirle, por algunas creencias. Nosotros utilizamos algunos, no estoy, yo a mí me consta que lo he probado, por decirle, que algunas plantas
Sí, son muy buenas para la salud. Yo personalmente las uso. Entonces, por decirle, hay algunas que el pacedrón es un tranquilizante, por decirle, el jengibre es un buen digestivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nosotros, a través del conocimiento ordinario o las costumbres que son transmitidas por nuestros padres, por las generaciones, nosotros te damos fe de que eso sucede. Pero, por decirle, el dióxido de cloro, nosotros no sabemos si realmente funciona o no funciona. Porque nosotros sabemos que no todas las personas que se enferman de COVID mueren, solamente el 4% de los que se enferman llegan a fallecer. Entonces, no se puede concluir que una persona se curó utilizando dióxido de cloro, porque de 100, 96 se curan. Entonces, se tiene que hacer a través de un análisis científico, por decirle, hay 10 personas contagiadas y a 5 se les da dióxido de cloro y a otras 5 la medicina científica, ¿no? Y después nosotros, y ellos no tienen que saber. Y por decirle, después vamos a ver cuántos se enfermaron, cuántos se recuperaron por los remedios científicos y cuántos por dióxido de cloro. Nosotros escuchamos ahora de las vacunas que tienen una eficiencia de 94, 95%. ¿Y qué hacen ellos, no? Vacunan a 30,000 personas. De esas 30,000 personas, 15,000 es con la vacuna y con otros 15,000 es placebo. Solamente le ponen suero y le dicen que es vacuna. Porque ellos no tienen que saber, nadie tiene que saber quién recibió la vacuna. Y después ven cuántos se contagiaron de los que fueron vacunadas y de los que usaron el placebo. Entonces, eso es un método científico. El método científico se basa en datos. ¿Qué es un dato? Dijimos que una observación, mira, esa persona, por decirle, ¿no? Eso nosotros, esa es una variable. Pero cuando nosotros queremos decir, esa persona tiene cabello largo, tiene cabello corto, esa persona es alta, esa persona es baja, o esa persona es flaca o es gorda, entonces ahí nosotros ya decimos que es un dato estadístico. Cuando nosotros agarramos, por decirle, vamos a levantar una sandía, por decirle, ¿no? Y le agarramos la sandía y decimos, mira, grande esa sandía. Eso no es un dato estadístico. Pero cuando nosotros la pesamos, decimos, esa sandía es pesada, por decirle. ¿Por qué? Pesa 2 kilos. ¿Okay? Entonces, esto es importante, ¿no? Una observación de una población o de una muestra es solamente una observación. Pero cuando yo analizo un elemento que voy a estudiar en este método analítico, entonces se transforma en dato estadístico. Ustedes, esto ya lo deben haber visto, ustedes llevan metodología de la investigación, creo que llevan, ¿no? Esa materia. Técnica. ¿Sí? No, técnica de investigación o metodología de la investigación. Debe ser lo mismo. Ambas. Ya, ok. Pero ¿sabe qué? Esto, lo que ustedes ven, es exactamente esto de acá. De repente con otros nombres, con otras palabras, ¿no? Porque lo que utilizan es el método científico. Ok. El método científico, algunos dicen que comprende 5 partes, otros dicen que comprende 4. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, organización lo ponen en 1 y clasificación lo ponen en otro, por decirlo, ¿ya? Entonces unos dicen que son 5, otros dicen que son 4. Pero eso no interesa. Y nosotros no nos vamos a detener mucho a hablar de este tema. ¿Entiende? Aquí solamente vamos a verlo de manera general, porque esto es como conocimiento general. Porque nosotros lo que más nos vamos a concentrar
es en cómo son los principales tipos de muestreo, cómo se realizan ese muestreo, qué tipos de datos son, que eso es lo que vamos a necesitar para hacer nuestros ejercicios. Esto solamente es una introducción y para que ustedes más o menos vean en qué consiste. Entonces dijimos que el método científico es un procedimiento. Ese procedimiento comienza con el planteamiento del problema, o algunos libros dicen observación del fenómeno. En el caso, por decirle, de Newton, el fenómeno fue que cayó una manzana, por ejemplo, ¿no? Entonces se observa y se describe el proceso objeto de estudio. Ejemplo, dice, se quiere estudiar el crecimiento de una planta desde su origen, la semilla. Esto dependerá de varios factores, del tipo de semilla, del tipo de agua, de riego, de la humedad, del tipo de tierra, fertilizantes, temperatura. Existen muchas variables para ver que una misma semilla de un mismo árbol, en uno puede nacer más rápido, en uno puede tener un crecimiento más rápido. Entonces, nosotros tenemos que ver todas las variables que influyen en el desarrollo de esta semilla. Aquí donde surge lo que se llama el planteamiento o la formulación de la hipótesis. Cuando uno va a hacer tesis, siempre hay una hipótesis. Cuando hacen trabajo de grado, la diferencia entre un trabajo de grado y una tesis o un proyecto de grado es que lo único que tienen hipótesis son las tesis, ¿no? Ok. Dice, se establecen posibles causas que expliquen este fenómeno estudiado. Entonces, fíjense, aquí por ver, ¿por qué una semilla nació la planta más rápido que otra o una creció más rápido que otra? Entonces uno puede ser por el tipo de agua, por la humedad, por la tierra, etcétera. Entonces yo tengo que ver, yo digo, ¿no? Yo voy a analizar la cantidad de agua. Entonces yo siembro muchas semillas, diferentes semillas, y a algunas no le pongo agua, a otro le pongo un poco, a otro le pongo mucho, otro, y así sucesivamente. Entonces solamente una de estas variables es la que yo tengo que ver en mi hipótesis. En algunos casos dice que podemos utilizar dos variables, pero cuando ya queremos utilizar más, se complica. Es igual que ustedes han visto cálculo cuando han visto derivadas de primer orden, de segundo orden, tercer orden. De primer orden son sencillas, de segundo orden ya se complican y de tercer orden mucho más. Entonces, lo mejor es utilizar una, o cuando quiero hacer un mejor trabajo, utilizar dos. Porque hay una para ver si tiene relación, por decirle, la tierra con la cantidad de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, se establecen esas posibles causas que expliquen el fenómeno estudiante, que después habrá que confirmarlo experimentalmente. Entonces uno dice, esta semilla, las plantas se desarrollaron más rápidamente porque tenía la suficiente cantidad de agua. Entonces uno dice, bueno, esa es mi hipótesis. El agua es la causa fundamental para que estas plantas se hayan desarrollado eficientemente. Entonces esa es la hipótesis. Entonces yo tengo que realizar todo un trabajo experimental para ver si realmente es eso. ¿Okay? Eso es lo que se llama hipótesis. Una planta crece más que otra porque la primera está en un suelo ácido y la segunda en suelo básico. Entonces puede ser otra variable, por decir, no el agua, sino la tierra, ¿no? Ok, entonces esa es la hipótesis que está en el planteamiento del problema. Entonces, para hacer todo ese desarrollo experimental, yo tengo que hacer un desarrollo experimental, un experimento. Entonces, tengo que recoger información, ¿no? La recolección correcta de los datos es de extrema importancia para el investigador, que tiene que ser realizada o vigilada por este. Entonces, por decirle, alguien, por perjudicarme, cuando yo no estoy ahí, le echa agua, por decirle, ¿no?, a mis plantitas, o por hacer algo bien, dice, mira, estas plantitas, mira, se están secando, y le echo agua, por decirle. Y yo no sé, entonces me frega toda la información. Entonces, el que está realizando este trabajo tiene que estar, el investigador tiene que estar vigilando este trabajo, o tiene que tomar las medidas, por decirle, ¿no?
por ahí él la dejó a la intemperie y no le puso su protector y en la noche llovió un poco, por decirle. Entonces ya fregó, por decirle, el experimento, ¿no? Entonces en esta etapa consiste en determinar los métodos. ¿Cómo voy a recolectar la información? Las semillas, todas las semillas son iguales o esas semillas tengo que clasificarlas primero por tamaño, por decirlo. ¿Será que el tamaño de la semilla es un factor? Eso puede ser otra investigación. Preparar los instrumentos de recolección. ¿Cómo es que voy a adicionar el agua? ¿Qué tipo de agua va a ser? Entonces, todas estas cosas en la información, ¿no? Después que yo tengo que definir el tiempo. Después de 3 meses, o de 4 meses, o de 6 meses, ya yo voy a ir a ver qué pasó con esa planta, cuánto creció, cuántas hojas tiene. Bueno, los biólogos ya sabrán de eso, los ingenieros forestales. Y con eso yo tengo que organizar la información. Y organizar estas de aquí que crecieron 50 centímetros, se le adicionó cierta cantidad de agua, por decirlo, ¿no? Y se organiza y se clasifica. Voy a colocar, organizar significa una manera de las plantas formar grupos, por decirlo, por el tamaño, etcétera, ¿no? Luego se hace una clasificación, puede ser a través de un cuadro, por decirlo, un cuadro estadístico, ¿no? Y después de esos cuadros yo puedo hacer gráficos, ¿no? Entonces, finalmente, que esto es lo más importante para el investigador, es los resultados. Sacar una conclusión. ¿La hipótesis es nula o es válida? Evidentemente es el agua lo que hace que crezca o es el suelo, etcétera, ¿no? Sacar conclusión. Entonces, utilizar la estadística significa cuando yo tengo un problema, una hipótesis, descubrir si eso que yo estoy pensando es lo correcto o no es lo correcto. Ok, esto lo he resumido en 10 minutos, pero esto podemos estar aquí horas, ¿no? Ok, entonces dice aquí, para realizar esa información, nosotros no vamos a hablar aquí de la hipótesis, ¿no? Hay todo un procedimiento para formular la hipótesis, desde cómo se debe escribir, etc. Vamos a comenzar desde recolectar la información. Recolección de los datos. Existen 3 métodos básicos con los cuales el investigador puede obtener los datos deseados. El primero dice, es recurrir a los datos ya publicados por las fuentes gubernamentales. En este caso, el INE, Instituto Nacional de Estadística, que ellos nos tienen todos los datos del censo. Si yo quiero ver, por decirle, la cantidad o la demanda de departamento de 2 habitaciones o departamentos que estén entre 50,000 y 60,000 dólares, por decirle. Yo, en este caso, yo quiero para Santa Cruz, entonces en vez de ir al INE, yo puedo ir, por decirle, a la Cámara de la Construcción, por decirle. Ellos manejan datos más sectorizados, ¿no? Sectoriales, por decirlo, ¿no? Entonces también puedo ir ahí, ¿no? El segundo lugar dice, yo voy a realizar mi propia encuesta. ¿Cómo es que yo voy a recoger esa información? Esto, por decirle, es más complicado. Ahí yo tengo que, eso resulta muy caro, por decirle. Hay empresas que se encargan de realizar esto, estudios y encuestas, por decirles una. Si es Mori la que hace encuesta, también usted va y le dice, quiero que me haga un estudio de la demanda de viviendas en la zona norte, en la zona sur. Ellos también se encargan de hacer eso. Y estaba conversando, por decirle, bueno, no estaba conversando, estaba escuchando una conversación sobre esas tierras que hay por acá, por las E77, por decirle, ¿no? Y ahí estaban hablando que los precios de los terrenos han caído mucho, por decirle. Entonces, estaban realizando una encuesta
para ver por qué es que habían caído los precios, por decirlo, ¿no? Y ahí decían que uno de los, era creo que de la Cámara de Construcción, no sé qué era, pero decía que uno de los problemas es que hay problemas con la titulación, por decirlo. Otro tema es que, como está un poquito lejito, hay mucho avasallamiento, loteadores, por decirlo, ¿no? Entonces, hay gente que compra su terreno para después construir, por decirlo, ¿no? Bueno, hay otros que compran para como una inversión, ¿no? Ok, entonces, pero uno puede ir a un sector específico, ¿no? O puede realizar su propio diseño, que es caro. Y me decían que realizar un estudio de eso cuesta $20,000, por decirlo. Entonces, una empresa que quiere realizar su propio diseño tiene que ser una empresa grande porque $20,000 es mucho dinero. Y en tercer lugar, puede realizar una encuesta. Vamos a ver cómo es una encuesta, ¿no? Es lo más tradicional y económico, es mucho más económico que realizar un propio experimento, es realizar una encuesta. Tradicionalmente, dice que los latinos somos reacios a responder las encuestas. Eso se comprueba conmigo, porque cuando me llaman, dice, le hablamos de ti o queremos hacerle una pregunta, va a disculpar, estoy pasando clases, por más que no esté, no me gusta, por decirlo, ¿no? Y así de varias empresas siempre le llaman a uno y uno es reacio, ¿no? Hay otro que es peor, por decir, yo soy reacio, no respondo, pero hay otros que responden equivocados, por decirlo, ¿no? Dan información errónea. Entonces, pero no es que seamos nosotros, dice los latinos, ¿por qué, por ejemplo, las encuestadoras casi no aciertan en Sudamérica? Pero ustedes ven en Europa, en otros países, las encuestadoras normalmente aciertan, ¿no? Ok, vamos a ver cómo es el tema de la encuesta. Entonces nosotros, esta información podemos recoger, puede ser, ¿no?, las fuentes de información. Ya vimos que hay 3 maneras de recoger información. Ahora, ¿de dónde recogemos esa información? ¿No? Fuentes de información, dice, ¿no? Ese lugar, la institución o la persona donde están los datos que nosotros necesitamos para realizar nuestro trabajo de investigación. Las fuentes de investigación pueden ser fuentes de datos internos, es la información recopilada por la empresa de sus propios resultados, por decirle los reportes financieros, por decirle ahí, aquí está el presupuesto, por decirle, ¿no? O su análisis de sus ventas, por decirle, ¿no? Bueno, los reportes financieros es básicamente el presupuesto y al final cómo fueron si las ganancias o las pérdidas, ¿no? Reportes operacionales, cuánto han producido, cuánto han vendido, la mora, por decir, los bancos, por decirle, ¿no? Tienen el tema de la mora, dice que no han pagado su crédito o qué cantidad han colocado de dinero. O los reportes especiales son aquellos que se quieren, por ejemplo, en el Banco Unión dice, ¿no? Han detectado un robo. Entonces dice, oye, quiero ver un reporte especial sobre tal tema, ¿no? Entonces, son reportes internos. De la universidad, por decirlo. Queremos saber cuántos se inscribieron para dar el PSA el 2020, cuántos pasaron y cuántos no pasaron, por decirlo, ¿no? Entonces, un reporte interno, fuente interna. Las fuentes externas son informaciones estadísticas elaboradas por instituciones de investigación, sean públicas o privadas. Por ejemplo, las instituciones públicas nos dicen que las instalaciones de gas domiciliario en el año 2019 se han instalado 9,000, por decirlo, ¿no? O las instituciones privadas, por decirlo, ¿no? La Cámara de Industria y Comercio dice que 20,000 pequeñas y medianas empresas han cerrado en este 2020, pues, porque la CAINCO maneja Fundempresa, ¿no? Que ahí se inscriben todas las empresas que funcionan en Santa Cruz, ¿no? Bueno, en este caso de Santa Cruz de Bolivia, pero estamos hablando de Santa Cruz. Entonces esos son datos externos. Nosotros vamos a la CAINCO o como le decía, ¿no? Nosotros vamos a la Cámara de la Construcción
Ellos nos dicen qué cantidad o vamos a la alcaldía, por decirla, y ellos nos dicen qué cantidad de proyectos habitacionales se han aprobado en esta gestión para ser construidos, cuántos edificios, de cuántos pisos, etcétera. Todo eso está en la Cámara de la Construcción y está en la alcaldía, por decirlo. Entonces, internamente la institución o la empresa; externo, instituciones públicas o privadas sacan información externa. Fuentes primarias. Dice, cuando la información estadística es obtenida directamente de la unidad de observación, entonces yo estoy haciendo mi propio estudio estadístico y yo soy el que a realizar la observación. Por ejemplo, los resultados de los censos de población y vivienda, índice de precios al consumidor. Entonces, ¿quién hace esta? El INE. Entonces, cuando yo voy al INE y busco esa información, eso es fuente primaria, ¿no? Fuente secundaria. Yo le dije que el INE tiene toda la información, pero después la pasa a los ministerios. Y los ministerios hacen un desagregado. El Ministerio de Economía lleva la información del comercio internacional, de los ingresos, El Ministerio de Hidrocarburos realiza cuánto es la producción de petróleo, de gas, por decirle, cuánto se está importando, cuánto se está exportando. El Ministerio de Salud dice cuántos contagiados con COVID han habido, cuántos contagiados con dengue, etcétera. Eso lo maneja el Ministerio de Salud. Entonces, fuentes secundarias, porque la primaria es el INE y la secundaria son los ministerios. Ok, entonces cuando nosotros vamos a recoger datos, dijimos, hemos hablado varias veces del censo, ¿no? El censo se entiende por censo aquella numeración que se efectúa a todos y a cada uno de los caracteres componentes de una población. Dice a todos, uno por uno. Cuando van a nuestras casas, no sé si alguno ha sido censado, sabe cómo es. Le preguntan de todo y hasta un poco más, dice, ¿no? ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Y a veces pregunta, y solamente eso, y la esposa está al lado, y no quiere decir que tiene otro por otro lado, ¿no? Ok. Algunas veces es posible y práctico examinar a cada persona o elemento de la población que deseamos describir. A esto lo llamamos una numeración completa o censo. Entonces el censo es la base de la estadística descriptiva. Es lo clásico, ¿no? Utilizamos el muestreo cuando no es posible contar o medir todos los elementos de la población. Imagínense, por eso que los censos, según la organización, según la ONU, se tiene que hacer cada 10 años, ¿no? Si es posible enumerar y observar cada elemento de la población, los censos se utilizan rara vez porque a menudo su compilación es difícil, consume mucho tiempo y es demasiado costoso. Por eso que se hace cada 10 años. ¿Y qué es lo que utilizamos más? Las sectoriales, ¿no? Lo que cada ministerio realiza, ¿no? Encuesta. Se entiende por encuesta las observaciones realizadas por muestreos, es decir, son observaciones parciales. El diseño de encuesta es exclusivo de las ciencias sociales, ¿no? Ya hablamos de las ciencias sociales. ¿Cuáles son las ciencias sociales? Sociología, todas las de humanidades, por decirle. Planificación aquí se considera también social, ¿no? Porque tiene que ver con la planificación del territorio, de la ocupación, etcétera, ¿no? Y parte de la premisa es que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de la persona, lo mejor, más directo y simple es preguntárselo directamente a ella. Voy a repetir esto con esto se resume lo que dice, lo que es la encuesta. El diseño de encuesta es exclusivo de las ciencias sociales, economía, sociología, ¿no? Planificación, por decirlo. Es parte de la premisa que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor y más directo es preguntársela a ellas. Por eso es que
se entre en contacto con esas personas. Yo le decía, digo, todo el tiempo está llamando para saber si, sobre el servicio, ¿no? Entonces, digo, quiere saber cómo es que, si las personas están conformes o no. Entonces, lo mejor es preguntarle a esa persona. La encuesta es un método mediante el cual se quiere averiguar algo, ¿no? Igual, yo tengo, no es que voy a llamar para preguntarle, sí, señor, mire, le hablo de ti, o cómo está usted, cómo está haciendo, no tiene tiempo para responder. No, directamente yo quiero averiguar algo y quiero, ya directamente le digo, disculpe, estamos hablando de ti y queremos ver, hacerles unas pequeñas preguntas y ya directamente. Se efectúa a través de cuestionarios verbales o escritos que son aplicados a un número de personas. Ahora también las encuestas se hacen por los medios digitales, ¿no? Muchas veces uno ni sabe siquiera que lo están encuestando. Y yo les voy a contar 2 ejemplos. Siempre cuando uno te saca alguna información de internet, muchas veces le dice registrarse, por ejemplo. Y cuando registrarse a veces le preguntan qué es su hobby, por decirle, o qué le gustaría hacer en las vacaciones. Yo siempre colocaba viajar en un barco, por ejemplo, un yate, un barco, ¿no? Unas vacaciones en un Royal Caribbean. Entonces, después de un tiempo, comencé a recibir ofertas de viaje en Royal Caribbean, por ejemplo. Yo decía, pero qué porquería esto, ¿por qué recibo esto? Y yo lo comenté y él me dijo, oye, seguro vos en esos programas, algunas cosas que bajas, ahí colocaste que te guste. Entonces, estas empresas, Google, Facebook, todas esas redes sociales, ¿por qué la utilizamos gratis? Porque ellos lucran con la propaganda y con esa base de datos. Esas bases de datos se las venden a todas estas compañías y estas compañías saben qué es lo que la gente que se conecta, qué es lo que les gusta. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, por decirle, yo hace 7 años falleció mi padre. Y mi padre estaba bastante delicado, estaba internado. Y por decirle, 1 o 2 noches antes ya se había puesto bien mal. Y esa noche yo me quedé, nos turnábamos, esa noche yo me quedé, por decirle, a acompañar en la clínica. Y después, bueno, a las 7 me vine y fue mi hermano, después mi hermana, y así vamos, ¿no? Pero me vine a descansar y sonó el teléfono. Y le dice, buenos días, le llamamos de la Cantuta, no sé qué tanto. ¿Qué es eso? Le digo, somos las misiones, ¿no? Le queremos ofertar, me dijo, hemos hecho una encuesta y vemos la necesidad de que todos tenemos de contar, dice, con un espacio en el cementerio de las misiones. Pucha, yo no creo pues en esa encuesta. Yo pienso que alguien de la clínica está sacando información, dice, oye, hay 2 que se van a ir de aquí, entonces se llama tal y llaman por teléfono, por decirle, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es que las misiones tienen gente en los hospitales que cuando saben que ya están cerca de irse al más allá, le hablan, ¿no? Ok. Las encuestas pueden ser de 2 tipos. Retrospectiva, desde el pasado, y prospectiva, futuro. Las encuestas retrospectivas, dicen, este tipo de encuesta se parte de los datos que se conocen y la investigación consiste en descubrir las características de su historia. Entonces, por decirle, aquí en Santa Cruz, sobre todo, dice que hay la mayor cantidad de diabéticos, de las personas enfermas de diabetes. Y hay un término que se utiliza, que las personas que ya en poco tiempo van a estar diabéticas. Entonces, se quiere saber por qué se hace eso. Entonces se comienza a ver el pasado, por decirle, ¿no? Y para a través del pasado poder entender qué es lo que está pasando con las personas ahora. Entonces, en base a información o encuesta de los hábitos del pasado, o por decirle, ¿no? Esta persona se ha enfermado de cáncer de pulmón y se hace una encuesta para ver las personas que fuman y las que no fuman y ven qué relación tienen con el cáncer de pulmón, por decirlo, ¿no? Entonces,
hacen la encuesta o recolectan información, pero de cosas pasadas, y con eso para entender qué es lo que está pasando ahora o en el futuro, ¿no? Encuestas prospectivas. Comienza con una muestra de la población, estudiando una más característica a través del tiempo. Entonces, esto por decirle es, nosotros queremos saber cómo va a ser o en qué región es donde se está desarrollando más el sector inmobiliario, por decirle, y nosotros comenzamos a hacer una encuesta de dónde es donde a usted le gustaría vivir, ¿no? O qué zona usted considera que es la que más le gusta. Entonces, en base a eso, las empresas más o menos tienen una idea de dónde es donde va a haber, se van a desarrollar la mayor cantidad de barrios o de construcciones, por decirlo, ¿no? Otro, por decirle, que se utiliza mucho en salud, lo estamos viendo, por decirle, en tema de las vacunas, ¿no? Esas vacunas experimentales han vacunado a las personas y esperan primero 60 días para ver si esas personas se contagiaron o no se contagiaron. Después 90 días, por decirle, ¿no? La normativa dice que 180 días, pero ahora las vacunas van a salir sin que se llegue a los 180 días de prueba. Y entonces si se contagiaron o no se contagiaron, ¿no? O sea, pensando en el futuro, ¿no? Ok, vamos a quedar aquí para no cansarnos, porque después vienen los tipos de datos, ¿no? Esto es más importante y más entretenido, porque aquí vamos a describir, vamos a los tipos de variables, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunos ejercicios, etcétera. Y la próxima clase ya vamos a terminar la parte teórica y ya vamos a comenzar a hacer ejercicio, y eso es ya menos aburrido, diríamos, ¿no? Repito lo que dije al comienzo. Yo voy a, fíjense, ya tengo aquí los ejemplos, por ejemplo, algunos prácticos, todas esas cosas. Me falta arreglarlo, por decirle, hay algunos que le he sacado de internet y dice de Perú, por ejemplo, ya voy a poner de Bolivia, lo estoy arreglando, pero hasta la próxima semana va a estar bien para que ustedes tengan un resumen de todo este tema con algunos ejemplos y que sean fácil para ustedes estudiar. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Hola, buen día. Sí. Sí, tengo una pregunta en esa parte donde... Pero un poquito más, más alto, o su micrófono, acérquelo un poco más, por favor. ¿Así? Ahora sí. Ya lo tengo muy cerca. Esa parte donde dice la fuente, o sea, la recolección de los datos en esas instituciones, esos datos, esa información que yo quiero obtener, ¿está disponible para todo el público o tengo que pedir alguna autorización o permiso? Obviamente Mire, yo creo que tengo que pagar, ¿no? mire, hay algo importante por decirle. La CAINCO tiene una universidad, una unidad que se llama Innova. Esa ha sido con un fondo de las Naciones Unidas que para recolectar información, pero que sea de apoyo para los estudiantes universitarios. Cuando van a realizar su tesis y quieren alguna información, ustedes vayan a la CAINCO, vayan a Innova, y ellos tienen una gran cantidad de información precisamente para apoyo a los estudiantes, porque la Unión Europea dio ese dinero para que hagan un banco de datos de apoyo a los estudiantes, ¿no? Eso es gratuito. Ok. Por otro lado, en teoría, en todas las instituciones públicas, en el INE me consta que es gratuito. Yo fui, por decirle, el 2016 a recoger, necesitaba una información sobre importaciones, por ejemplo, productos que llegaban a Bolivia. Y fui al INE y me dijeron, claro, me dice, tiene ¿cómo se llama? Pendrive, que se llama un aparatito, un flash, para que se lo grabe. Y así me dijeron, aquí se lo grabo todo. Ahora hay muchas cosas que están en internet, ustedes entran en el INE y está, por decirle. Entonces, por decirle, la cantidad de autos que han ingresado y según su origen, de qué país, todo,
también eso está en internet, por decirle, en la parte del INE. Ahora, en la alcaldía es donde también tiene que haber esa información. Entonces, por decirle, si quieren saber la cantidad de proyectos habitacionales aprobados en los últimos 3 meses, la alcaldía lo tiene, pero casi no lo da. Pero ustedes van al colegio de arquitectos y ahí se lo dan, por decirle. Ahora, hay otros trabajos, hay empresas especializadas en eso. Por decirle, se quiere saber sobre los detergentes, por ejemplo. Yo quiero poner una fábrica de detergente y quiero saber cómo anda el negocio. Entonces hay una empresa que se llama Mercadeo, que ellos tienen y le venden la información. A ellos le dicen cuál es el detergente que más se vende en Santa Cruz, qué tamaño de envase, de qué color, en qué lugares donde más se comercializa y todas esas cosas, y ellos se las venden, por decirlo. ¿Entiende? Pero la mayor cantidad de esa información es pública, ¿no? El INE le da. Por ejemplo, usted tiene, pregúnteme qué cosa le interesaría y yo le voy a decir dónde puede encontrarla y por decirle qué cosa, por ejemplo, yo estaba queriendo saber una información de Fundempresa, por decirle, ¿no? Entonces fui a Fundempresa y me dijeron, ya, pero Fundempresa depende de CAINCO. Entonces es del Estado, pero actualmente la está manejando la CAINCO. Entonces me dijeron, haga una carta y nosotros le vamos a responder. Me envié la carta, a las 2 semanas fui y le dije, pero sí, pero apenas 2 semanas, tenemos muchas cosas que hacer. Después yo tuve que conseguir un amigo que tenía un amigo en Fundempresa y me pasaron la información por ahí. Pero qué cosa, por ejemplo, usted tendría curiosidad y yo le voy a decir si es gratis o no. No sé. ¿Qué sé la venta de automóviles? No se escucha, no se escucha. Perdón. Ahora sí. Sí. A ver, no sé, puede ser la comercialización de los automóviles. Eso sí, hay que la cámara de automotores sí le da toda esa información. Lo único que no le dan son los precios. Y hay algunas, por decirle, hay por decirle, hay muchas veces que como las empresas subfacturan, pues ellos dicen que un producto costaba 10.000 y ellos le ponen 5.000 para pagar menos impuestos. Por eso es que algunos no le dan esa información y otros no quieren darle porque no quieren que sepan que está subfacturando para pagar menos impuestos, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que muchas veces tarda mucho. Pero si usted quiere para hacer un trabajo así de académico, Innova se llama en la CAINCO. Ellos vinieron a dar una conferencia después en septiembre del año pasado, creo, ahí en el auditorio de auditoría, y explicaron sobre Innova, qué era Innova y para qué, y lo ponían a disposición. Y interesante, mucha información tiene y lo ayudan. Hay personas jóvenes que los ayudan para realizar sus trabajos. Yo tengo algunos estudiantes que soy su tutor en sus proyectos de grado y les digo que vayan ahí y me dice que sí, que lo tienen muy bien. Por si acaso. ¿Ok? Ok. Listo. Bueno, nos encontramos entonces el próximo jueves y vamos a terminar esta parte teórica con lo que nos faltan los datos, las variables y los muestreos, los tipos de muestreos. ¿Ok? Ok. Bueno, se cuidan entonces, nos vemos hasta el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.